Enseña que si un alma se va sin Cristo, le hubiese sido mejor no haber nacido. Y si hay una salvación es porque hay una condenación. Porque si viene la exterminación del alma, ¿para qué yo soy cristiano? Entonces, si yo lo que yo voy a desaparecer, yo me gozo en este mundo. Si hay una condenación, y lo dijo Cristo. ¿O tú crees que Dios se iba a remover de su trono y sujetarse a esta realidad y aguantar todo lo que aguantó simplemente para que los que crean en Él nada más salvarlo y los otros desaparezcan? Y la condenación que estamos revelando aquí en esta entrevista no es un fuego de maleza, no es un núcleo, no es cualquier cosa, es un fuego que está determinado para consumir las almas día y noche por los siglos de los siglos. Y Dios se olvidará de ellos. O sea, el infierno de John Terce, el lago de fuego que muchos han ido y que ven gente ahí, eso no es nada para lo que se aproxima. Dios bendiga este su espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos un tema muy poderoso. Vamos a tratar el tema de la salvación, el misterio de la salvación. Hoy tenemos al pastor Sandy Mato en este canal, que para mí es un privilegio. Y hoy quiero presentarlo. Pastor, gracias por estar aquí en mi canal, el poder de la palabra de Dios. Amén, mucho gusto, Starling. El placer es mío. Dios bendiga a tu audiencia, que siempre se conecta contigo. Y estamos aquí para servir. Sí, pastor, gracias. Yo quiero tratar el tema de la salvación porque me llama mucho la atención debido a que, bueno, yo siempre en mi mente como que pensaba que iba a ser cristiano. Bueno, hoy lo soy, tengo 30 años sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Y he levantado varias iglesias y estoy pastoreando. Sin embargo, pastor, yo quiero hablar por qué Dios nos salva a nosotros, qué Dios dio, porque el mundo o el universo es bastante extenso. ¿Y por qué Dios nos salvó a los ángeles? ¿O no los redimió? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros que Dios a nosotros nos salva? Bueno, es un tema un poco espinoso, ¿verdad? Como decía, Balaguer siempre utilizaba esa palabra. Spinoza era un pensador que existía en la Edad Media, que él veía a Dios diferente como lo ven las religiones, sino que él veía a Dios en lo bueno, en la naturaleza, en la alegría, en la familia. Y ese era el Dios que él proclamaba. Y ese fue el Dios que se proclamó. Einstein dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. O sea, la salvación, gloria a Dios, si hablamos de una salvación es porque hablamos entonces de una condenación. Si hay una salvación es porque hay una condenación. Yo decía, pastor, en otra entrevista, que hubo una rebelión. Esa rebelión se dio en la eternidad. Por eso la teología enseña 3 clases de eternidad. Eternidad pasada, eternidad presente y eternidad futura, que usted también la conoce. En la eternidad pasada fue donde pasó ese conflicto, que fue una rebelión, no hubo guerra tampoco, porque algunos teólogos dicen que hubo una guerra en el cielo. No hubo guerra, esa guerra todavía no se ha efectuado, esa guerra viene. Esa guerra va a ser, ese conflicto universal se va a enfrentar, lo dice Daniel 12 y Apocalipsis 12, que se levantará Miguel, habrá una guerra en los cielos, Miguel y sus ángeles contra Satanás. O sea, esa guerra no ha pasado. Entonces, sea el nombre del Señor bendito, la salvación fue plasmada desde antes de la fundación del mundo. Ok, mire, qué bueno que usted, porque aquí llama mucho la atención esto, y hoy vamos a hablar profundidades. Dios nos salvó, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la pregunta que yo me hago es lo siguiente. Si Dios conocía todo, sabía todo, que el hombre iba a fallar ahí en el huerto del Edén, que el hombre iba a pecar, que iba a cometer esto, ¿por qué entonces Dios lo pone ahí? ¿O por qué mucha gente se pregunta, ¿qué tengo yo que pagar con lo que hizo Adán? ¿Por qué? Porque la gente se habla, hay tantas situaciones en este mundo, tantos problemas, ¿dónde está Dios? Y decimos, bueno, nosotros estamos llamados a condenación, pero ¿qué culpa tengo yo de lo que Adán haya hecho? ¿Por qué Dios no creó otra generación, o mató a Adán, o mató al diablo y dejó que la gente fuera buena? El problema es que este no fue el mundo que Dios eligió para nosotros. Ay, Jehová. Este mundo lo elegimos nosotros. Vamos a ser entonces conscientes con Dios. No lo vamos a discriminar. Porque dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y no tanto Dios crea el planeta Tierra, que ya lo hablamos, que el planeta Tierra es producto del cosmos, ¿verdad? Dios lo ordena ¿para qué? Para su huésped que viene, el hombre. O sea que Dios no tanto, la Tierra es un planeta hermoso. Él dice, espérate, es hermoso el planeta, pero déjame hacer un huerto. Y en ese huerto yo voy a poner eternidad. Es como un asentamiento de la eternidad en el planeta Tierra. Y ahí Dios plantó al hombre. O sea que este no fue el mundo que Dios eligió.
Nosotros elegimos este mundo. Dios en su soberanía puso un poco de su soberanía en los ángeles y en todo lo que ha sido creado. Dios es soberano. Si Dios dice, por eso la Biblia dice que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dios quita reyes y pone reyes. Pero en la soberanía que Dios puso en nosotros, yo puedo elegir. Nosotros tenemos... Deuteronomio 30:15 lo dice. Y aquí yo he puesto delante de ti el camino de la vida o de la muerte. O sea, nosotros tenemos elección. El problema es que si Dios creara seres robóticos, porque los seres robóticos es que no tienen elección, sino que son diseñados para ejecutar algo. Pero nosotros no somos robots. Dios nos creó con libre albedrío o con soberanía. Vamos a dejar libre albedrío atrás. Con un poco de soberanía de elegir hacer el bien o hacer el mal. Entonces, ¿por qué Jesús dice a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo lo elegí a vosotros? Pero en el libro de Juan, capítulo 10, el mismo Señor dice a el pueblo que le está predicando, ustedes no me escuchan porque ustedes no son de mi redil, no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Entonces, la salvación es para un grupito solamente. Porque es un contexto hebraico ahí, ya es un hebraísmo, lo que el Mesías está hablando conforme a la cultura hebrea. Recuerda que el Mesías le está hablando a Judá, no a Israel. Israel no estaba ahí, Israel estaba disperso. Fueron dispersos por los asirios en el año 722 antes del Mesías. Entonces, ese redil que el Mesías se estaba refiriendo era la 10 tribus de Israel que se gentilizó, que se expandió, que ellos iban a escuchar su voz. Ustedes no me escuchan porque ustedes no son de este redil. Si hubiese sido de mi redil, me hubiesen escuchado. ¿Entiendes? Porque los que son escogidos para salvación van a escuchar la voz de Dios. Porque no podemos desviar, no podemos decir que Dios no sabe quiénes se van a salvar. Dios lo sabe. Dios lo sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Entonces, si Dios lo sabe, ¿para qué llevar el mensaje? La pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ok. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está plasmada en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el hombre amó más a la tiniebla que a la luz. Es un asunto de elección. O sea, la voluntad de Dios es que todos sean salvos, porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre ama más a la tiniebla que a la luz, porque sus obras son malas. Ahora, ¿qué es tiniebla? La palabra tiniebla viene del hebreo kek o shek, significa decomposición demoníaca, actividad maligna. O sea, la Biblia está diciendo que el hombre amó más las obras de los demonios que a la luz, que viene del hebreo yahalú, que significa emanación del Padre, que a Jesucristo, que es la luz, que es la vida de los hombres. O sea, que el hombre puede elegir entre el bien y el mal. O sea, he puesto delante de ti el camino de la vida o de la muerte. Tú eliges. La voluntad de Dios que todos procedan a la salvación, no que nadie se pierda. Usted hablaba ahorita en un programa que usted y yo hablábamos con respecto a la muerte. Dios nos salva de la muerte, ¿verdad que sí? De la perdición eterna. Pero usted decía en un programa que usted y yo hicimos que la muerte no es un ángel, que la muerte la llevamos todos. Es decir, yo estoy condenado a muerte. Estamos todos condenados a la muerte, todos, sea el cristiano y no cristiano, está condenado a la muerte. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos. Entonces Dios nos saca a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nosotros estábamos muertos y Dios nos salva. Ahora la pregunta que le digo nuevamente, ¿por qué Dios nos salva a nosotros? Porque nosotros, bueno, en el contexto en el cual el mensaje de salvación es porque creímos en Cristo, creímos que Él es Dios, es el lenguaje llano, ¿por qué Dios nos salva? Pero conforme a lo que es la cultura hebrea, el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque tenía una ciencia, bien y el mal, estamos hablando de ciencia, porque la gente piensa que era un árbol de frutas, de comida. Los árboles que habitaban en el huerto de Edén tenían una ciencia, una sabiduría que le transmitían por cada árbol que Adán comía. El árbol de la vida es un árbol de vida. ¿Entiende? Entonces ese árbol que representaba la ciencia de bien y el mal iba a transmitir a Adán el mal o el bien. Sus ojos iban a ser abiertos. Y justamente pasó cuando comieron de ese árbol que representa la ciencia, y sus ojos fueron abiertos y comprendieron el bien y el mal. O sea, fue ciencia lo que le brindó. No fue de una manzana como la gente enseña. Entonces ahí comprendieron que existía un mal, pero también un bien. Entonces Dios le presentó el bien a Adán y a Eva, pero ellos quisieron conocer el mal. Entonces el mal se desata en este planeta. Como el mal se desata en este planeta, Dios tenía que ejecutar un plan de salvación para salvar a los que han de ser salvos.
¿Entiende, pastor? Para salvar los que han de ser salvos, pero esas personas que han de ser salvos tenían que escuchar la voz de aquel que lo creó, porque nosotros, todo lo que existe salió de Dios. Porque Dios no es enemigo de Satanás. ¿Y por qué Dios pone ese árbol ahí? Buena pregunta. Dios puso ese árbol justamente para elección, porque acuérdate que hubieron unos ángeles que fallaron. Acuérdate que hubo unos ángeles que fallaron. Acuérdate que Apocalipsis dice que adoraron a Satanás y a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de antes de la fundación del mundo. Entonces tú y yo fuimos enviados a este mundo con un propósito. En la eternidad pasada te hablé que hubo una rebelión con el querubín, ¿verdad? En la eternidad presente esa rebelión sigue. O sea que Dios le da la oportunidad al hombre de pertenecer a él o no ser de él. Elección. Porque no solo los hombres se pierden, los ángeles también se perdieron. Dice que aquellos ángeles que descuidaron su morada, perdieron su dignidad, fueron encerrados en prisiones eternas hasta el día del juicio, porque viene un juicio, donde aquellas personas serán juzgadas por sus actos, pero también la raza humana. La raza humana, en vez de elegir el bien, ha decidido elegir el mal. Son pocos los que han elegido el bien, tú lo sabes, usted lo sabe como pastor. Pastor, entonces, ¿por qué la Biblia habla de un número hasta que no se complete el número de los escogidos? ¿Por qué habla de un número exactamente? ¿Y qué misterio hay con respecto a esto? ¿Qué Dios vio en mí? Porque hay algo también como que despierta en nosotros una esencia divina en cuanto al cristiano. Cuando el cristiano como que entra al evangelio, que conoce a Cristo, hay como algo que se manifiesta. ¿Por qué siendo yo un pecador, un vil, Dios viene y habita en mí? ¿Qué es lo que...? Porque, y ahí viene el apóstol Pablo hablando acerca del mundo espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es lo que se está operando en el mundo de las tinieblas con respecto a esta salvación? Porque el mal no se origina en el hombre, se origina en Satanás. Es él el problema, no los hombres. Y lo transmite. Obviamente él vino, pero él dice que él vino a tres cosas: vino a matar, vino a robar y vino a destruir, y que Cristo vino a deshacer las obras de él. ¿Por qué los ángeles fueron seducidos? Porque nunca hubiesen escuchado una mentira. No había mentira en el cielo. Entonces, al escuchar a Satanás mintiendo, creyeron que era verdad. ¿Y por qué? Eso él es padre de mentira. ¿Cómo él conoció la mentira, Satanás? Satanás, según la teología, él estaba cercano a lo que es el Todopoderoso. Tenía conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios, la maravilla, la grandeza de Dios, la transmitía en el universo físico. Y los ángeles se maravillaban escuchar a Satanás hablando de Dios. Pero eso te lo estoy analizando de una óptica teológica. Y los ángeles se maravillaban escuchando al querubín caído hablando de la grandeza del Todopoderoso, que ellos no estaban en ese nivel. Aunque sabían quién era Dios, pero no estaban en ese nivel. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es que él, hablando de la grandeza de Dios, entonces empezó a hablar de él. Entonces el plan de salvación fue presentado antes de la fundación del mundo, porque Dios en su omnipresencia y omnisciencia sabía que el querubín caído iba a fallar, pero aún así por amor lo creó. Aún sabiendo que el querubín caído iba a fallar, Dios lo crea para ver si había una oportunidad de que él se retratara del mal. Porque Ezequiel dice, fuiste lleno de iniquidad. O sea que el pecado venía añadiendo, Dios dándole la oportunidad a él de que él se retratara y se devolviera del mal. Pero dice, fuiste lleno de iniquidad y pecado. O sea, hubo un tiempo ya que ya no se aguantó. Por eso iniquidad es worm, viene del hebreo worm, significa decomposición. Cuando a un médico se le pudre un miembro a un ser humano, ¿qué hace? A un miembro del cuerpo. Lo quita. Lo quita. Entonces ya el querubín caído estaba en una etapa de putrefacto que Dios tuvo que pulsarlo. A él y a aquellos que creyeron en su mentira. Por eso se llama padre de mentira. Porque ¿qué fue lo que habló el querubín caído? Lo dice el autor de los Hebreos. Alguien testificó en cierto lugar, que usted lo sabe, yo sé que usted domina eso. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del Hombre para que lo visite, lo coronaste de gloria. Pusiste todas las obras debajo de sus manos. O sea que el celo del querubín caído contra Dios fue justamente porque Dios iba a crear un ser que iba a tener imagen, porque los ángeles tienen imagen, pero no semejanza, porque son espíritu. Y en ese ser que Dios iba a crear puso imagen y semejanza. O sea, ¿qué es lo que el querubín caído utiliza para mentir? Es verdad, porque la Biblia dice que tú y yo fuimos cogidos desde antes de la fundación del mundo.
Lo dice Pablo. A esto él anteconoció, a esto él determinó. ¿Cuál fue el proyecto que Dios presenta? La creación de un ser que iba a tener imagen, como los ángeles son creados imagen, pero no tienen semejanza. Entonces, en Adán tenía imagen y semejanza, pero era menor que los ángeles. Los ángeles eran superiores en poder, pero Dios lo coronó de gloria. Pero también lo coronó de gloria y puso todas las obras debajo de sus pies. ¿Qué pasa con Adán? Escucha el misterio. Donde Adán estaba en un nivel de gloria, que viene el hebreo macóncavo, mi lugar de gloria, donde todo es posible. Ahí no estaban los ángeles. Satanás se paseaba, pero no estaba ahí. Entonces, cuando Adán peca, cae de esa gloria y pasa al hombre Ish. La palabra Ish es un nivel espiritual que se fragmenta en dos partes, Ish e Isha. Cuando el hombre se une a su esposa y los dos caminan conforme al llamado de Dios, porque la Biblia nos da instrucciones cómo el hombre debe actuar y cómo la mujer debe actuar. Cuando el hombre y la mujer actúan conforme a lo que la Biblia dice, se convierte en un hombre espiritual, elevado. En ese hombre que se puede, cuando la Biblia dice maldito el hombre que cree en otro hombre, es el hombre caído, no es el hombre que está en este nivel, que es el hombre Enosh, que es el hombre caído, que salió de la espiritualidad. Pero ¿qué pasa con Adán? ¿Entiende? Adán, el nombre de Adán tenía un significado. Dan significa terráqueo, que Ish, la unión de Eva y Adán es Dan, significa terráqueo, el hombre ordinario. Pero la A está conectado a lo divino, que viene del primer alfabeto hebreo, que es Aleph, que significa uno con el universo. Entonces, cuando se une en el nivel que estaba Adán es Adán. ¿Qué significa esa unión? El que converge con toda la fuerza de la creación. Ahí que viene el conflicto con los ángeles. O sea, este tipo le habla a las estrellas lo tienen que escuchar. Este tipo le habla a un ciclón, el ciclón se detiene. Este hombre se sumerge sobre las aguas y las aguas lo escuchan. Adán era un gobierno. Porque en Adán tenía los cuatro elementos, tenía fuego, tenía aire, tenía tierra y tenía agua. Por eso era necesario que viniera el profeta Juan el Bautista. El profeta Juan no era cualquier profeta, o sea, no solo Juan representaba el que iba a preparar el camino de Dios. Juan representa reino, Jesucristo representa reino. ¿Cómo bautizaba Juan? En espíritu y en agua. ¿Y Jesús bautizó en agua? No. Entonces, ¿Jesús bautizaba en qué? En Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan trajo componentes del reino y Jesús otro. Porque Adán cuando peca pierde el agua y pierde el fuego. Entonces, cuando Cristo venía, cuando Juan bautizaba en agua y Cristo en Espíritu Santo y fuego, complemento del reino. Se complementa en la iglesia entonces los elemento que tenía Adán, pero ahora en el mundo espiritual. Por eso tú y yo podemos movernos en ambos mundos, espiritual y el físico. Nosotros tenemos poder en sí, me explico, dado por Dios, de que podemos conocer el mundo espiritual y a la vez el físico, cosas que no pueden los demonios o Satanás, por ejemplo. Hay mucha gente que quedan poseídos por demonios o algo, pero ellos pueden dominar el espiritual y el físico también. Los ángeles no, los ángeles tienen que adaptarse a la materia. Los demonios no pueden influir en el mundo físico si no buscan una mente. Ay. Por eso los demonios poseen la mente, porque la mente es incorpórea, en la mente no hay limitación. La mente humana no hay limitación, o sea, es una guarida donde pueden almacenar hasta legiones de demonios, donde ellos se almacenan y expresan sus sentimientos en este cuerpo. Tú ves cuando un demonio se manifiesta, ¿qué hace? Manifiesta sus sentimientos a través de una mente que ha sido poseída y utiliza tu boca para hablar. Pero ellos son incorpóreos, ellos no tienen forma, son sombra. ¿Los demonios qué ocupan la mente? Es la mente, no el cuerpo físico. ¿Un cristiano puede estar endemoniado? Puede caer un cristiano endemoniado, claro que sí. Pero no posee su cuerpo. Sí, no, porque cuando posee tu mente, porque ¿qué es lo que hace tomar la mente? Toma tu sentido. Porque acuérdate que los sentidos son del cuerpo, no del alma. ¿Y qué pasa entonces con el Espíritu Santo? Es que un cristiano que está endemoniado no tiene el Espíritu Santo, obviamente que no. Ay, pastor. Es que un cristiano endemoniado, es que esa mezcla no se ligan entre sí.
No, porque dice que el Espíritu Santo obra en tu espíritu y que los demonios obran en tu alma. No, no. Cuando una persona, la Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Qué pasa con muchos creyentes dentro de la iglesia que tienen puertas abiertas todavía? Entonces, cuando una persona viene a Cristo, hay una transición de reino. Cuando un gobernante entra, se reúnen en la mesa redonda, en esa mesa hay transición de reino. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, hay una transición de reino. Entonces, Cristo liberta. Pero hay personas que son libres automáticamente, pero hay otras que no, que tienen un esposo. Tú ves que hay gente que tú lo ves con falda larga y cosas caídas y siguen en su pecado, porque lo liberaron de un atuendo, no del cuerpo y del alma, que son dos cosas diferentes. Ay, pastor. Esto está tremendo. Pastor, ok. Ahora la pregunta, muy bien. Un cristiano puede caer endemoniado porque... vamos a analizar qué es cristiano para nosotros. ¿Verdad? Explíquelo. Cristiano es una persona que cree que Cristo, que quién es Cristo, que cree en Cristo. Tú le preguntas a la República Dominicana entera y te va a decir que es cristiana, porque este es un país cristiano. El problema son los hechos. O sea, ¿cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son tus acciones? Tus acciones son las de un creyente que ha aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque ¿qué es lo que lleva al hombre a la mentira? Al adulterio, a la fornicación, a la hechicería? Son las obras de los espíritus que gobiernan en tu carne. Entonces, un creyente que cae de la gracia y se va y cae en pecado, tú le estás abriendo una puerta a ese demonio, porque de que tú caes en pecado, ese demonio entra. Hay un demonio que está dentro de ti, el Espíritu Santo se contrita y sale. Ya ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pues yo en una iglesia, viene un hombre ungido por Dios, el pastor, un evangelista, está ministrando y se manifiesta el demonio que lo llevó a cometer ese pecado. Si Cristo viene, se pierde. La salvación es otra cosa. La salvación no está conectada a las circunstancias humanas. Acuérdate que cuando David pecó, David no le dijo al Señor que le devuelva la salvación. ¿Qué fue lo que dijo David? El gozo. El gozo de la salvación. Ay, Dios mío. Ay. Pastor, yo le voy a hacer otra pregunta. Yo sé que usted tiene mucho... O sea, vamos a sopesar eso, que si un cristiano comete un pecado, no quiere decir que se va a perder. Si usted cometió un pecado y usted es un verdadero cristiano, porque recuerde, Pastor Stalin, que el juicio ante el tribunal de Cristo no es para juzgar, es para galardonar. Porque nosotros estamos esperando un juicio. Eso es contraproducente. Dice, no hay condenación para aquel que tiene a Cristo. Entonces, ¿cómo nos van a jugar un juicio? El juicio ya comenzó. Desde la muerte de Esteban comenzó el juicio. Por eso Pedro dice que el juicio comienza por casa. Usted y yo estamos siendo juzgados. Por eso hay personas que dentro de la iglesia pecan de manera deliberada y ya no hay una convicción de pecado. Entonces, cuando ya no hay convicción de pecado es porque tú has sido juzgado y fuiste encontrado falso. Usted sabe que uno comete una falta que no es pecado de muerte y uno se le quiere caer el mundo. Bueno, yo le voy a decir algo. Cuando yo cometo algo, yo siento un dolor en mi alma. Sí, uno le duele. Y una tristeza y quiero hasta morirme. Y se avergüenza de Dios, no quiere ni orar. No, me siento avergonzado. A veces le digo a Dios, ¿por qué existir? ¿Por qué vivir esto? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Y le está diciendo, lo que hiciste está mal. Pero hay gente, pastor, que no respetan falda, que cualquier escoba con falda que le pasa se van. ¿Entiendes? Y se le importa y tú lo ves. Como escuché yo un pastor ahora que lo vi ahí en las redes que está famoso, un tal apóstol, que cuando la persona comete pecado y no lo saca del altar, él lo deja que sigan predicando. Entonces tú estás dando legalidad para que el pecado siga fluyendo, para que la persona no tenga un encuentro con Dios, no tenga un verdadero arrepentimiento. Porque si yo peco y sigo con mis funciones, entonces ¿dónde está la corrección? Eso puede ser que tenga la mente cauterizada. Hay cautividad, claramente. Es que la Biblia, Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y entonces, ¿cómo Pero ¿a quién le dice Juan, hijito? Por eso alguno de ustedes, ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Pero entonces, ¿cómo es esto? Que yo de repente estoy, pero Dios lo usa, y vemos, y está operando los dones, y se están levantando los enfermos, y gloria, y esto. ¿A qué se debe esto? ¿Puede Dios usar a una gente estando mal? Hay personas que están en pecado, pero es la percepción de la gente. Es el talento que está operando en ti. No es que el Espíritu Santo ya está operando en tu vida.
porque Dios no mora en templo sucio. Pasó con Jimmy Swaggart, que Jimmy Swaggart estaba mal y hospedaba en lo que ya él tenía, pero no, es que pastor, usted sabe, usted es un hombre de Dios, que cuando uno está mal uno no quiere subirse ni en ese púlpito. Cuando yo no estoy bien, que a veces cuando yo no estoy ni siquiera, que no es que cometí un pecado, que no estoy bien, que no me siento bien, yo no quiero ni pararme por ahí cerca. Bueno, yo quiero testificarle algo de esto. ¿Entiende, pastor? Qué bueno. Entonces una persona en pecado pararse y predicar como si nada está pasando. Yo quiero tratar esto porque hoy en día vemos que se ha cualquierizado la presencia de Dios. ¿Me explico? No, yo tengo a Dios y Dios conoce mi corazón y yo hago esto y Dios no me juzga. Entonces estamos tratando ese tema como que Dios no te juzga porque ya Dios me salvó, muy bien, ok. Pero sigo ministrando en ese punto y no respeta esa santidad del Espíritu Santo. Pastor, yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Por qué tuvo que venir el Señor mismo a morir por nosotros? ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, tan omnisciente, tan omnipresente, que dice que habita en luces inaccesibles, a quien nadie puede ver, puede tomar un cuerpo humano y venir a esta tierra a sacrificarse, morir por nosotros? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Porque lo que se está peleando aquí no es la eternidad presente, es la eternidad futura, porque nosotros, tú y yo somos la expresión del amor del Padre para la próxima creación que Dios va a hacer. Pastor, usted va a tener que explicar eso. Eso está profundo. Que Dios va a seguir creando. Y nosotros somos, así como tú ves los profetas y los hombres de Dios que son ejemplos para nosotros, nosotros que vencimos en Cristo Jesús seremos ejemplos para lo próximo que se aproxima. Eso no es lo loco. Porque Dios es un Dios de multiforme. Ya no es que Dios sigue creando. El universo de los científicos ahora descubrieron que hay un vacío que se está llenando. ¡Wow! Dios mío. Porque es que Dios es un Dios que crea. Dios no tiene límite. La limitación está en nosotros. Pero hay un plan. Hay un plan en esta realidad, en este tiempo, que nos va a llevar a otro tiempo. De nosotros se va a hablar en otro tiempo también. Eso no es simple, que Dios nos va a salvar y que ya que la Nueva Jerusalén descendió del cielo. No. Yo digo que es exacto, otro. No. Hay algo más. Del pastor Stalin se va a hablar en la próxima creación. De Hernández, de Sandy Mato, de los hombres de Dios que vencimos en esta carne que los ángeles no le hicieron. Porque teniendo ellos un cuerpo glorificado, se dejaron engañar de Satanás. Pero nosotros, un cuerpo ordinario, hemos creído en Cristo. Y por eso nosotros somos la expresión del amor del Padre para el próximo que se aproxima. Aquí se está peleando mérito también. Sea el nombre del Señor. Así como tú ves que vas al arcángel a pelear, nosotros vamos a tener que también, Dios nos va a usar en otros tiempos que se aproximan después que todo acabe. Porque seremos como los ángeles, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado semejante a ellos. Tú sabes que eso habla de la creación preadámica. ¿Qué es lo que habla la creación preadámica? Que existieron seres antes de Adán que pelearon su batalla y sabe que vino el diluvio de Génesis 1, el diluvio de Génesis 6, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y que esos seres humanos que pudieron sobrevivir, que se mantuvieron en Dios, evolucionaron a ser ángeles. Esa es la creación preadámica. Yo no estoy alineado a la creación preadámica. Yo creo que sí, que Dios creó a Adán, ¿verdad? Y creo también que se aproxima, sea el nombre del Señor bendito, niveles en otros universos que nosotros conocemos, que nosotros seremos ejemplo para eso. Porque que nosotros estamos limitados a este planetica. Y la Biblia te dice en el Salmos 33:6 que por el Señor fueron creados los cielos y el aliento de su boca el ejército de ellos. Te está diciendo que en otras galaxias, en otros universos, existen seres superiores a nosotros. Eso no es que nosotros vencimos en este planeta. Nosotros seremos ese ejemplo a estos niveles. Descubriremos cosas que la ciencia no ha podido llegar, que está en la Biblia. Eso de que si existen extraterrestres, claro que existe. Lo que no son estos cabezones que nos pusieron ahora en la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, que había una batalla de inteligencia, que en Nuevo México, en esa zona desértica que Estados Unidos tiene base, ponían estos cabezones así grandotes con dos ojos prendidos y vendieron la idea de que eran extraterrestres. Y ese platillo volador que venden como platillo volador, que es un ovni según ahora, eso era el B-2 que lo construyó en Estados Unidos en 1960, que estaba muy avanzada para la época, que parece una mantarraya, que ahora crearon otro, que hasta el día de hoy eso ha rompido el esquema de lo que es la ciencia de armas. Imagínate en aquella época. Cuando ese avión salía, se crea la idea de un platillo volador. Esos cabezones
que no han vendido a nosotros como extraterrestres. Eso viene de la Guerra Fría. Ahora, estos seres que Dios ha creado son seres de otra dimensión, porque esta dimensión es la más ordinaria. ¿Y tú crees que nosotros vencimos en esta dimensión ordinaria para quedarnos simplemente aquí? Wow. ¿Entiende el misterio ya? No es para quedarnos simplemente aquí. Es que nosotros, óyeme, lo que el hombre ha hecho, un cuerpo ordinario. Pues tú crees que negarse a la carne es fácil. Pues tú sabes, porque tú eres hombre, yo soy hombre. ¿Y qué es lo que le gusta a uno? Las mujeres. ¿Y tú crees que el hombre se detiene con una sola mujer? No. Un hombre no se adapta con una sola mujer, no, porque está venciendo esta carne. Y a la bebida que a uno le gusta, el divertinaje. Al placer. Al placer, a la cosa de este mundo. Entonces nosotros estamos, por eso Jesús dijo, que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo. ¿A qué nos estamos negando nosotros? Porque yo no fui drogadito ni droga, yo nunca fui llegado a eso. Lo mío eran las mujeres, como todos los hombres. Entonces yo me estoy negando a tener todos esos placeres del mundo, por amor a Cristo, para después de bajar a la Nueva Jerusalén, quedarme aquí, la. ¡Wow! Por eso la Biblia dice que el que venciere, yo le daré. Entonces, por ahí hay algo, pastor, que me impacta, y es lo siguiente. Nosotros, porque ya en Cristo somos más que vencedores. Pastor, ¿usted me está entendiendo? No, te lo estoy entendiendo y voy a hacer una pregunta ya para concluir este punto. Entonces, porque es que Dios es demasiado grande, esa galaxia, esas estrellas. Usted hablaba en un programa que hay una estrella que es la más cercana, que tiene tanta dimensión. Todas esas cosas que están ahí, porque Dios es un Dios tan inmenso. ¿Cómo es posible que un planeta tan pequeño, que no se ve en tanto ese universo, Dios entonces venga y habite aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que somos nosotros? Sí, hablábamos, la estrella más cercana al Sol es Alfa Centauri, cabe 1 millón de Sol dentro de ella. Luego sigue Aldebarán, luego sigue Arturo. En Arturo caben, qué sé yo, cuántos millones de Sol. Imagínate las estrellas que componen el firmamento. Lo que pasa es, pastor, que la Tierra no es una... Yo le dije a usted en una entrevista que la Tierra no es un simple planeta. La Tierra, oye bien, junto al Sol y la Luna, tampoco el Sol es una simple estrella, ni la Luna. Son puertas. Porque tú ves que la Tierra gira en torno al Sol. Tú no ves que la Tierra gira, si el hijo mío tiene 12 años, él tiene 12 vueltas al Sol. Ya el Sol le está midiendo el tiempo. Si usted tiene 30, 40 años, usted tiene 40 vueltas al Sol. Le está midiendo el tiempo, lo está degenerando. Lo va a pasar de una dimensión a otra, hasta que llegue un tiempo que usted muere y pasa a otra dimensión. Entonces el Sol, la Luna y la Tierra son puertas que te llevan a otra dimensión. Por eso la energía del Sol tiene que ver con el hombre. Por eso la energía del Sol produce vida en el planeta. Fotosíntesis de las plantas. Hubo un pensador que murió de 30 y pico de años porque nunca tomó la luz del Sol, porque es necesario tomar la energía del Sol. Por eso la Luna gira en torno a la Tierra. La marea sube y la marea baja, que influye en la mujer. Por eso a la mujer, cuando está de la psique descontrolada, le llaman lunática. Cuando la mujer tiene el periodo, tiene que ver con la luna, para que se abra esa puerta, para que los espíritus se hagan materia y entre esta realidad. Entonces la Tierra no es un simple planeta. Por eso, cuando tú analizas la ciencia, desde una óptica científica, uno dice, pero es verdad, pues es un planetica que hace Dios aquí. Cuando se han encontrado esos planetas en otras a 38 años luz, 40 años luz, que para ellos es mejor que la Tierra. Pero la Tierra contiene misterios, son puertas. Por eso Jacob, cuando para de Betel, que dice, ciertamente Dios está en este lugar, llamaré este lugar casa de Dios y puerta del cielo, porque en Betel, que está entre el medio de Samaria y de Jerusalén, las dos capitales, ahí hay un portal abierto donde los ángeles pueden entrar de la dimensión de la eternidad a esta realidad en el universo físico. Entonces no es una simple tierra. ¡Wow! Pastor, mire, esto es grande. Amén. La salvación es un misterio muy grande. Y de verdad que yo doy gracias por esta enseñanza que usted ha dado. La salvación, pastor, es un regalo de Dios. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Un regalo. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y Dios sabe quién se van a salvar. Ahora, la voluntad de Dios, porque usted sabe que la teología calvinista es salvo, siempre salvo. Entonces esa teología lleva al hombre a cometer el mal. Porque si yo soy salvo, siempre salvo, yo me voy y voy a hacer y deshacer. Las personas que son salvas actúan como salvos. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? ¡Wow! Yo quiero esa parte ahí. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? ¿La salvación se pierde, sí o no? ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? La primera. Sí.
porque actúo como salvo. Mis acciones, por eso dice, por el fruto se conoce el árbol. O sea, Dios no nos ve a nosotros como seres humanos, es otra cosa. Dios nos ve como árboles, es otro misterio también. Como árboles. Como árboles. Por eso, por el fruto se conoce el árbol. Muéstrame tus frutos. O sea, si tus frutos son malos, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será tu cosecha si tus frutos son malos? Es la destrucción. Pero si tus frutos son buenos. Buenos frutos. Buenos frutos. Entonces, una persona salva actúa como una persona salva. Una persona salva, porque ya nosotros estamos en nivel. Hay cosas que del mundo, que antes a mí me llamaban del mundo, que ya no me llaman. Ahora, esa es la primera. La segunda es, la salvación se pierde, la segunda, ¿verdad? ¿Cómo sabe Dios que somos salvos? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Por nuestros frutos, por nuestras actuaciones. No hemos negado este mundo y hay una promesa de salvación. Ahora, Dios salva a quien Él quiera salvar. Esa es la segunda. Si a Dios le place salvar a Trujillo porque refugió 100,000 judíos aquí en el 45, lo encontramos en el 50 y en el 45, que Fulgencio Batista no lo quiso recibir allá. Lo mandó que se muriesen todos. Y Trujillo le dio refugio acá. Si a Dios le plació salvar a Trujillo, Él lo salva. Aunque la República Dominicana lo critique y lo hable. Porque Dios salva a quien Él quiera. Hay acciones que nos llevan a la salvación. No es que con esto estoy diciendo que Trujillo se salvó. Estoy diciendo que Dios salva. Porque como Dios agarra a Nabucodonosor, un tipo idólatra, que acaba con todos los judíos y todo, y el templo, y se lleva a todo, y lo llama a su siervo. ¿Cómo agarra a Ciro 250 años antes? El profeta Isaías ya lo había profetizado, dice: Ciro mi siervo, otro idólatra, otro asesino, y lo llamó su siervo. Y a Donald Trump ahora lo llamaron el Ciro moderno. Ese Donald Trump que está acabando con toda esa diablura de la política occidental en cuanto a lo que es la promiscuidad y la diablura. Y Donald Trump no anda con una Biblia, ni anda predicando, ni anda en una iglesia. Entonces, ese Donald Trump, si Dios dice lo va a salvar, lo salva, y es amigo número 1 de Israel. O sea, los niveles de salvación le pertenecen a Dios. Wow. Nosotros debemos actuar como una persona salva para alcanzar misericordia. El salvo actúa como una gente salva. Actúa como una gente salva. Y da fruto de arrepentimiento. Da fruto digno de arrepentimiento. Y hay personas, porque nosotros que hemos recibido a Cristo, yo te voy a hacer una pregunta ahora a usted. Y las personas que no le predican el Evangelio, entonces se perdieron. Ay, explique eso, porque a veces hay personas que dicen, no, porque hay mucha gente que no se le ha predicado y el que no se le predicó. Esa persona será, la Biblia dice, según sus obras. Se lo dice la Biblia, el juicio entre el trono blanco. Serán juzgados según sus obras. Y hay niveles de condenación también. Porque dice, mayor condenación tiene el que sabe la verdad y no la hace. Porque es que nosotros todos lo relacionamos al planeta. En primer lugar, el lago de fuego no está en la tierra. Yo se lo decía en otra entrevista. ¿Y el infierno? El infierno es un invento de John Terce en el siglo X, siglo XV. ¿Usted sabe que es un invento de la Iglesia Católica? Para construir la Basílica de Roma, porque se necesitaban dinero, entonces se invitaron el infierno, que significa, viene el latín infernum, lugar maldito, y para las personas que estaban quemando allá y provocaron una indulgencia, que era X cantidad de dinero para sacarlo del infierno y llevarlo al purgatorio. Ok, pastor. O sea, lo que le quiero decir es que las personas que mueren sin Cristo ahora no están quemándose en el infierno. ¿A dónde va la gente que muere sin Cristo? Las personas que mueren sin Cristo, según revela Isaías 14, revela Judas y revela Pedro, están en prisiones reservadas hasta el día del juicio, en oscuridad. Entonces, después de ahí, la persona va a ser lanzada al lago de fuego. Exacto, pero te lo está diciendo. Dice, y habrá un juicio, se llama juicio ante el gran trono blanco. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que quién estrena el lago de fuego? El primero que lo estrena. La muerte y el anticristo y la bestia. Anticristo Entonces dice que esos son los primeros que lo van a entrenar. Entonces, si esos son los primeros que lo van a entrenar, ¿cómo va a haber personas ahí en el lago de fuego ahora? Entonces, en el derecho eso se llama sui judicis. ¿Qué es una sui judicis? Una sui judicis es lo que tú y yo conocemos como medida de coerción. Entonces, si alguien acusa a alguien de que es un violador, por eso usted ve que los medios de comunicación dicen el supuesto violador, porque no pueden decir que es violador.
Porque si en el juicio sale siendo libre, yo puedo demandarte a ti, porque tú dijiste que yo era un violador. Y en el juicio salí libre. Por eso hay un juicio. Entonces, las personas que mueren sin Cristo van en prisiones eternas, reservado hasta el día del juicio. Pero en ese juicio tú puedes salir culpable o libre. Sí, pues, hay un misterio muy fuerte que se esconde en muchas cosas. Exacto, hay un misterio que se esconde. Entonces, tú no ves que dice que el infierno fue creado antes de la fundación del mundo para Satanás y sus ángeles. Si fue creado antes de la fundación del mundo para Satanás y sus ángeles, entonces no está en la tierra. Y el juicio ante el gran trono blanco es un juicio universal, porque dice que la tierra retornará pequeño y huirá, saldrá corriendo de aquel que está sentado en el trono y los elementos físicos se moverán. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que todo lo que ha sido creado, los planetas, se moverán de un estado a otro cuando el Padre venga a esta realidad. Entonces no sabemos en qué lugar del universo está el lago de fuego, porque el lago de fuego no va a quemar materia. ¿O la alma es materia? No. Entonces ¿cómo que tú me dices a mí que la gente está quemando cuando son almas? Y lo que hay debajo de la tierra, el núcleo interno de la tierra calienta 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más que el sol. Y el fuego que está en el núcleo interno de la tierra está compuesto por sulfuro y azufre, y eso para quemar materia, no alma. Wow. ¿Y cómo es posible, pastor? Le explique esto, ya que usted entró en ese tema. No, hay mucha gente que dice que fueron al infierno y allí vieron la gente quemándose esto y lo otro. Porque yo veo que eso está como de moda. Bueno, mira, hubieron tiempos que hubieron personas que eran delincuentes, que se inventaron eso y utilizando la sanidad de los evangélicos, saqueaban las iglesias, diciendo que Dios lo llevó al infierno y que vieron a Michael Jackson bailando de que en punta de aguja, de que las mujeres se le entraban de que una serpiente a la prostituta. O sea, fíjate que todo está alineado a la carne, porque el sexo es carnal, no es espiritual. Lo que te puya es la carne, no el alma. Entonces, pero yo lo que puedo entender en esa pregunta es que pueda ser, porque no puedo descartar que Dios haya llevado a una persona y le haya mostrado el futuro. Si tú me dices que Dios te llevó y te mostró el futuro, lo que acontecerá, lo que tú me estás diciendo tiene credibilidad. O que Dios te muestre el futuro de lo que ha de venir para traerte a ti al arrepentimiento. Lo que pasa es que lo formulan mal. Porque Jesús dijo, allí será. ¿Cuál es el verbo que aplica? El lloro. Será, no que está. Será. Será el lloro y el grujir de dientes. Y será mucho y serán lanzados. O sea, todo lo que tú ves que la Biblia te está diciendo que es relacionado al lago de fuego, porque el infierno es un invento. El infierno es un invento que la gente se está quemando. El lago de fuego es peor que el infierno. Porque el lago de fuego es un fuego que está determinado para consumir en eternidad las almas que fallaron, no la materia. Entonces el universo físico lo que existe es fuego, energía, materia. Entonces el lago de fuego es un lago que está determinado para atormentar las almas, que no es materia. ¿Y van a durar ahí atormentadas hasta la eternidad? Depende, porque tú sabes que hay líneas corrientes escatológicas y también mesiánicas, de cultura hebrea, que se piensa que las almas serán exterminadas, que existe la exterminación del alma, que donde Satanás y junto a aquellas almas que le siguieron a él, ¿verdad?, serán exterminados y desaparecidos. Ahora, el problema es el Mesías. El Mesías es que yo como maestro me sujeto a lo que el Mesías diga. El Mesías dice que allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y que allí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces hay un tormento. O sea, el Mesías te está diciendo que en ese lago de fuego hay un tormento. La Biblia también enseña que si un alma se va sin Cristo, le hubiese sido mejor no haber nacido. Y si hay una salvación es porque hay una condenación. Porque si viene la exterminación del alma, ¿para qué yo soy cristiano? Entonces, si yo lo que yo voy a desaparecer, yo me gozo en este mundo. Ay. Yo brinco y salto en este mundo y ya voy a desaparecer. No es así, hay una condenación, y lo dijo Cristo. ¿O tú crees que Dios se iba a remover de su trono y sujetarse a esta realidad y aguantar todo lo que aguantó simplemente para que los que crean en él nada más salvarlo y los otros desaparezcan? Hay una condenación. Hay una condenación como hay una salvación. Y la condenación que estamos revelando aquí en esta entrevista no es un fuego de maleza. No es un núcleo, no es cualquier cosa, es un fuego que está determinado para consumir las almas día y noche por los siglos de los siglos. Y Dios se olvidará de ellos. O sea, el infierno de John Terce, el lago de fuego que muchos han ido y que ven gente ahí, eso no es nada para lo que se aproxima.
Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros Si descuidamos, ya usted se contestó. una pastor. salvación tan grande? Pues la salvación puede ser descuidada. Bueno, pastor, yo cada día, cada vez que lo entrevisto, salgo siendo más cristiano. De verdad Gloria que a sí. Dios. Porque voy aprendiendo. Y sabe que me compungo mucho. Porque de verdad yo he ofendido a Dios mucho tiempo. Y a veces cuando lo ofendo, porque la misma palabra te va santificando, te va como limpiando. Lo que pasa es que yo veo, pastor, que usted tiene usted es como de estos creyentes que tienen muchas, como Moisés, preguntas. Deje que Dios se glorifique en usted. Deje que Dios actúe con usted. Porque hay respuestas que Dios no se la puede dar en su presente, pues no la puede entender. Se lo digo por mí. Yo he vivido mucha batalla y mucha lucha y ahora lo entiendo. Entonces lo que dice la Biblia, lo que tú no entiendas ahora lo entenderás después. Entonces al Altísimo no se le cuestiona, al Altísimo se le dice, sí Señor, den y mande Señor. Yo le pido perdón a Dios. Amén. Porque yo siempre me he cuestionado. Yo tuve como hacer una vez. Le decía, pero si yo predico y tú me usas, ¿por qué yo estoy así en esta condición? Y lo que usted ha dicho es así, yo... Él no tiene que decírmelo. Yo lo veo en el Espíritu. Tiene que dejar que sea Dios que fluya en su vida. Porque todo responde a un génesis, a un pasado. Satanás entra al origen clínico y altera el origen espiritual. Entonces hay pasados que nos persiguen, que Dios quiere romperlo en tu presente. Lo importante es que Dios le cogió, Dios no coge a todo el mundo. Es un privilegio que Dios no ha dado a nosotros. Porque en medio de casi 7.000 millones de personas que existen en la tierra, pocos son los escogidos. Los escogidos no son los llamados. Los llamados son solo para salvación. Los escogidos son para Dios levantarlo, usarlo como profeta y llevar a otros a la salvación. O sea, por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo le voy a decir algo, pastor. Mire, siento a Dios. Yo estaba una vez, yo tengo 30 años sirviendo al Señor y he levantado unas cuantas iglesias, pero yo he sido muy golpeado. Y un día yo estaba en mi casa, pasando hambre, y yo oré a Dios y escuché esa voz que me dijo, nunca se me olvidó, yo se lo digo a mi esposa, te he llamado como Jeremías, vas a sufrir, pero yo estaré contigo. A veces yo he querido como negociar con esto. Sí, porque es difícil, yo lo sé. Y siento a veces como cuando Dios te dice que yo no te he llamado para esto. Y los golpes de las pruebas no son golpes del cuerpo, sino del alma. Nadie que no ha sido herido del alma no puede entender eso. Wow, pastor, gracias, de verdad que le he cogido hoy más cariño. Amén, ¿no? Y es recíproco. Su vida es un ejemplo. Yo siento que cuando usted habla es el mismo Dios por su boca. Gloria del Señor. Que trae esta palabra. Sabe que hay mucha gente que está enferma, herida, pidiéndole a Dios que le ayude. Que a veces hay cosas que no le entienden. Y de verdad que usted... Muchos canales deberían tenerlo para llevar estas enseñanzas porque son de mucha edificación. Pastor Sandy Mato, yo no le voy a quitar más su tiempo. Gracias por permitirme que lo entreviste en este canal y de verdad que usted es una bendición para este tiempo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Stalin. Que la paz del Señor esté contigo siempre. Pastor, gracias. Hermano, Dios le bendiga. Suscríbase. Quiero decirle que el pastor Sandy Mato da clase de teología. Ahora mismo están llenos. Pero usted puede decir algo, pastor, con respecto si hay alguien que se quiere inscribir en su... ¿O está ya el cupo lleno? Sí, ya el grupo se agotó ahora. Gloria a Dios. Tenemos un grupo online, ¿verdad? De toda parte del mundo, ya están estudiando, pero se va a abrir entonces unos diplomados que estamos dando. Nosotros estamos enseñando desde el 2010, enseñamos lo que es cultura hebrea, escatología, teología, ciencia, relacionamos la Biblia porque traemos la teología a la ciencia. Son muchas cosas que se enseñan ya, tenemos un elenco de maestros bien preparados en la palabra, teólogos, son profesionales en otra área del saber también, que están muy preparados, pero sobre todo siguen la corriente, la visión que nosotros tenemos, porque somos muy apegados a la Biblia. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo plenamente, creo en los dones, creo en la lengua, creo que Cristo liberta. De ahí nadie me saca, porque ahí fue donde Dios me llamó. Así que para los diplomados estaremos abiertos dentro de 3 meses. Me puede escribir para los diplomados, para ya personas que hayan hecho el instituto y que manejen cierto conocimiento, porque damos varios diplomados. Damos psicología de la conducta, sanidad interior, con el licenciado Julián Capellán, que sería bueno que ustedes lo inviten. Él es teólogo.
pastor también, predicador, tipo que maneja mucho lo que es la conducta. Con él nosotros damos el diplomado de sanidad interior, psicología general y terapia familiar. Es el primero. Luego está el diplomado en cultura hebrea con el licenciado Lorenzo Rojas Matus. Y un servidor aquí presente damos escatología, los 4 niveles de escatología, pero también damos panorama mundial, la geopolítica, cómo está el mundo actual, los líderes mundiales. Damos escatología histórica, profética y exegética, que conmigo que cierran. ¿Cómo podemos contactarlo, pastor? Al 809-909-9259. Estamos a su orden. Bueno, hermano, tremenda cátedra ha dado el pastor Sandy Matos. Que Dios siga bendiciendo a este hombre tremendo de Dios. Y hermano, suscríbase, comparta y déle like. Será hasta otra entrega. ¡Shalom!